Hola a todos, muy buenos días, son las 4:35 de la mañana. Hoy es exactamente viernes 13. Dicen que los viernes 13 no es bueno volar, a los que son supersticiosos posiblemente estos días no vuelen, pero a mí no me importa esos temas. Pero viernes 13 estamos en el aeropuerto, mira donde estoy, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en la provincia constitucional del Callao, que sirve a la ciudad de Lima. Lo digo para que mis amigos y seguidores peruanos no se molesten cuando diga Aeropuerto de Lima. Y desde aquí voy a volar al Cusco. Primera vez que hago un reporte de vuelo desde Lima a Cusco. Estoy volando con JetSmart. Llegué desde Quito hace un día. Hoy estoy conectando hacia Cusco para visitar nuevamente este hermoso atractivo turístico que me encanta. Voy a estar en Machu Picchu, voy a estar en la montaña de 7 colores y todo eso les invito a que vayan revisando el canal de YouTube, que voy a ir subiendo todas esas experiencias turísticas recomendadísimas en Cusco y sus alrededores. Entonces hoy en este reporte de vuelo les voy a ir mostrando cómo es volar con JetSmart. Les voy a dejar recomendaciones, estoy volando con una maleta de mano, cómo es el chequeo de entrega de la maleta y todos detalles muy útiles para que ustedes consideren y tengan en cuenta cuando vuelen ultra low cost con justamente JetSmart. Así que bienvenidos a este nuevo reporte de vuelo. Está bastante temprano, despertándonos aquí, sacudiéndonos para poder hacer este video que queda súper chévere. Y no se pierdan la aproximación. Aterrizar en Cusco para mí es uno de los lugares más hermosos, una de las aproximaciones más hermosas de toda Latinoamérica. Así que acompáñame en este nuevo reporte de vuelo que va a estar muy chévere. Y como siempre en nuestros videos empezamos con una pequeña pregunta trivia que quiero que me respondan aquí abajo en los comentarios. ¿Cuántos vuelos diarios creen ustedes que hay entre Lima y Cusco? Solo les dejo el dato, es la ruta nacional en Perú con más vuelos diarios que hay. Así que ¿cuántos vuelos crees que hay entre Lima y Cusco? Déjanos saber aquí abajo en los comentarios y veamos si aciertas. Ojo, no se vale ver FlyRadar 24, eso sería hacer trampa. Ahora vamos ya a entrar a la terminal y les invito a que se suscriban al canal, comenten qué les parece la experiencia volando con JetSmart. ¿Han volado con ellos también alguna vez? Y también déjame ir sabiendo tus comentarios sobre este video. No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir, comentar y de seguirme en todas mis redes sociales como Nicolás Larena. Así que vamos a este reporte de vuelo, va a estar bastante entretenido. Y bueno, vamos ahora sí con la maleta dentro de la terminal del Jorge Chávez para entregar la maleta. Bueno, check-in no tengo que hacer porque hice check-in previamente, pero hay que seguir los procedimientos establecidos, dejar equipaje y de filtros de seguridad, etc. Así que vamos avanzando con este reporte de vuelo. Estamos en la zona de check-in de las aerolíneas. Vamos a buscar la nuestra, JetSmart, aquí está. Así que vamos ahora a empezar el proceso de entrega de equipaje, que en este caso hay que acercarse hasta el fondo, donde están las señoritas atendiendo. Estamos llegando. Recuerda que si tú no tienes equipaje pagado y tienes maleta que entregar, vas a tener que pagar una tarifa diferenciada. Y en el caso contrario, que ya tengas, solo te acercas acá a entregar directamente. Listo, entregado el equipaje, súper rápido, viene 1 hora y media antes del vuelo, así que tiempo más que suficiente y recomendado para venir a entregar equipajes, iguales con JetSmart, en vuelo doméstico dentro de Perú. Entonces, recapitulemos algunos detalles muy importantes para volar con JetSmart. Acuérdense, es una aerolínea de bajo costo y su tarifa básica incluye solo una mochila. Yo estoy con la mochila solamente también, pero ya entregué la maleta porque yo pagué adicional para llevar el equipaje, porque estoy varios días aquí en Perú, estoy viajando con mi esposa, entonces estábamos una maleta para poder estar más cómodos y tranquilos. Estamos afuera de los counters de JetSmart y ojo al dato, si ustedes vuelan con ellos les recomiendo comprar el equipaje al momento de comprar el pasaje o máximo al hacer el check-in, porque como están viendo aquí en las imágenes, los precios, les estoy acompañando junto a este video, los precios van subiendo según se acerque el vuelo. Si ustedes compran el equipaje aquí en el aeropuerto va a ser más caro que hacerlo si lo compras al momento de pagar tu boleto o al momento del check-in. Siempre cuando ustedes vuelen low cost, aplica para JetSmart, para cualquier otra, siempre traten de comprar maleta de mano, maleta en bodega, con anticipación, o durante la compra, o máximo antes, o más bien, durante el check-in, porque si lo hacen después, el precio va a ser mayor. Así que ojo a ese dato, que lo tienen que considerar. Y otra información muy importante también que debemos tener en cuenta es el proceso de check-in. Ustedes pueden realizar el check-in para su vuelo 48 horas antes de la salida del mismo y tener su pase de abordar. En el caso de JetSmart, bueno, aquí estamos, miren las clásicas escaleras eléctricas que nos llevan hacia las puertas de embarque del aeropuerto de Lima, perdón, Jorge Chávez. Y ustedes hacen el check-in, como les decía,
lo hacen online y van a tener su pase de abordar. Pero ojo, si ustedes no tienen su pase de abordar, por ejemplo en su celular, también pueden imprimirlo si es que quieren, si es que tienen impresora. Si es que no tienen ni impreso ni tampoco en su celular, van a tener que pagar por ese servicio aquí en el aeropuerto. Cuesta $7.50 me parece que lo pueden pagar también. Si es que no quieren hacerlo, pueden pagarlo también con tarjeta de crédito y ya llegan con ese servicio pagado. Pero si no lo tienes y vas a hacer check-in acá con la aerolínea, vas a tener que pagar por el check-in. Así que recomendado que tengas tu pase de abordar digital en tu celular o lo puedes imprimir. Estamos en el patio de comidas, una de las últimas veces que vamos a verlo en nuestros videos. Va a haber un reporte de vuelo más adelante que va a ser, ahora sí, les juro, mi último reporte de vuelo saliendo desde el actual terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Pero así vamos ya despidiéndonos poco a poco, ya se acerca, estamos 13 de diciembre y ya se acerca la inauguración el 29 de enero de la nueva terminal. Así que últimas veces más vamos a ver estos espacios repletos de pasajeros. Vamos ahora a nuestra puerta de vuelo nacional. Internacional es por la izquierda, nacional es por la flecha roja. Así está el momento el flujo de pasajeros acá en el aeropuerto. No está tan congestionado como podría ser un poquito más tarde. Siempre mi recomendación para vuelo nacional en la mayoría de aeropuertos y de casos, hora y media está más que suficiente para entregar una maleta. Si es que no vas a entregar maleta, una hora antes está súper bien. Claro, tienes que tener en cuenta que cada aeropuerto tiene sus particularidades. Algunos tienen más tráfico, más pasajeros, otros menos. Entonces tienes que ir jugando con esto con la hora. Como es temprano, son 4:30 de la mañana, ya casi 4:45. A esta hora no hay mucho pasajero, así que puedes hacer este proceso con menos anticipación. Pero si vienes tipo 7, 8 de la mañana, ahí sí va a haber mucho más gente y te recomiendo tener más tiempo de colchón. Pasados el primer punto de control, vamos ahora sí a filtros de seguridad. Y sí, está bastante manejable, esto no va a tomar más de 5 minutos. Nuestro vuelo sale 6:15 hacia Cusco, así que hay buen tiempo todavía. Me equivoqué, fueron 2 minutos filtros de seguridad. A esta hora, claro, más tarde esto ha estado aquí y sí toma mucho más tiempo. Vamos a buscar nuestra puerta, me parece que es la 14. Bueno, por acá está nuestra puerta 14. Pero tenemos tiempo, así que vamos a darnos una vueltita por acá. Y después sí ya nos vamos a instalar. Sí, damos una vuelta por acá por la zona nacional para irnos despidiéndonos por última vez de este lugar. Siempre me encanta ver la lista de vuelos que salen del aeropuerto de Lima, en este caso que es un hub tan importante. Miren todo eso. Cusco, tenemos Piura, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Pucallpa, Tacna, Tarapoto, y así se va repitiendo los destinos. Es increíble, miren todas estas pantallitas, 1, 2, 3, 4 pantallitas. Y espero ver cómo va a quedar en la nueva terminal esta información. Seguramente va a quedar mucho más bonito y moderno. Entonces ahora sí, este es un adiós de la zona de salidas nacionales del aeropuerto Jorge Chávez. Ya no voy a volver a pasar por aquí. Ahora sí les prometo que no voy a pasar por aquí en vuelos nacionales. Esta es la última vez. Este vuelo que estoy acá, bueno, esta experiencia que llegué desde Quito el otro día igual con JetSmart, no estuvo tan planificado. Tenía que venir acá para la inauguración de la terminal, pero en vista que pasaron cambió la fecha, pero ya tenía planificado el viaje. Lo convertí esta oportunidad en un viaje familiar. Pero bueno, tenemos esta tiendita siempre de sándwiches. He comido sándwiches ahí, obviamente más costosos que hacerlo fuera en la ciudad. Estamos llegando ya al extremo norte de la terminal, a las primeras puertas, llamémosle así. Puertas 12, 11 por última vez. Acá está el Starbucks, que seguro va a estar también ubicado en la nueva terminal. Lamentablemente todavía es muy temprano como para ver aviones, pero en un ratito que ya empieza a amanecer seguramente vamos a poder ver mejor la plataforma y empezar a ver aviones y grabarlos. Por acá nomás, aquí hay un 320 de LATAM. Nada, casi no se vio ese avión, pero bueno, esperemos que amanezca y ahí sí nos dedicamos a ver aviones como corresponde en todo aeroreportaje y en todo reporte de vuelo aquí. Puertas 15 y 16. Posiblemente última vez, al menos que mi vuelo de regreso a Quito salga desde estas puertas de embarque. Por acá no hay absolutamente nadie, pero parece que más tarde va a haber un vuelito de LATAM que estará saliendo hacia Arequipa. Así se ve esta zona del aeropuerto, salidas nacionales del aeropuerto que sirva a la ciudad de Lima.
Ojo, lo dije bien. Después no me reclamen, después no me digan, Nicolás, ese no es del aeropuerto de Lima, es del aeropuerto del Callao. Ok, es del aeropuerto que sirve a Lima. Está todo abierto acá. Generalmente lo más común es que aquí ya se corte y sea acá internacional, pero hoy está todo abierto, casi hasta la zona ya del duty free de la zona internacional. Y eso es algo que también quiero ver en la nueva terminal, cómo va a quedar esa zona de operación mixta, porque acuérdense que en la nueva terminal va a haber algo así como aquí un vidrio, y algunas salas van a ser nacionales, otras van a ser de este lado internacionales y viceversa, y va a ser una zona mixta que va a poder intermodalmente cambiando según las necesidades de un vuelo a otro. Eso va a estar muy interesante de ver, ese dinamismo y cómo se organizan esos flujos en la nueva terminal. Y ni siquiera yo leí, por algún motivo leí Arequipa y dice Santiago. No pregunten por qué leí Arequipa, pero aquí puerta 15 en un ratito ya irán a cerrar esto y aquí va a ser un vuelo internacional. Y justo lo que les decía, ya empezaron a cerrar las puertas y viene un personal del aeropuerto y nos dice que todo el mundo tiene que ir al otro lado a esperar porque ya acá se va a convertir solamente en vuelos nacionales, internacionales para acá. A ver, ya está amaneciendo y ahora sí podemos ver algunos aviones. Bueno, aquí está puro Airbus 320 de LATAM. Por acá hay un 320 de Sky. A ver, un poquito más de sombra ahora. Ahí está, 320 Neo de Sky. Más Airbus, más Airbus, más Airbus. Esta es la casa del Airbus. Ahí está el famoso Búho. Este avión de JetSmart me ha tocado ya como 4 veces volar en este avión. Y ahí está nuestro Airbus 320 Neo. Parece que esos son unas llamas o alpacas. Ustedes me sabrán decir qué es. ¿Son llamas o alpacas? Pero este es nuestro Airbus 320 Neo. Charlie Delta India Juliet. Estamos ya abordando nuestro vuelo. No se olviden, solo por grupos se aborda con JetSmart y hagan fila solo cuando su grupo se ha llamado, no antes. A ver, momento para revisar cómo avanza la ampliación. No se ve mucho detalle. A ver, hagámosle más, acerquémosle más. Ya se ven muchas más puertas instaladas, creo que ya todas. La fachada exterior también, las ventanas. Veamos qué tal se van a ver los aviones desde esas ventanitas. Y así avanza la ampliación de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Buenos días. Buenos días. Vamos yéndonos hasta el fondo, estamos fila 28, pero A. La A es ventana para una de las mejores aproximaciones de todo el mundo. Empecemos a revisar el avión por dentro. Estos son los asientos. Tienen su bandejita. Aquí va la cartilla de seguridad y más información. Y miren el espacio entre asientos. Me parece bastante bueno, bastante cómodo. Estos asientos no se reclinan. No hay el botoncito para reclinar. Tampoco hay enchufes USB ni enchufes normales de pared para cargar tus dispositivos. Así que no te olvides de traer tu dispositivo bien cargado. Y si hablamos de entretenimiento, justo les decía, traigan su dispositivo bien cargado y descarguen películas, música, lo que ustedes quieran previamente, ya que tampoco hay sistema de streaming ni de wifi dentro del avión, así que cada uno se maneja con su entretenimiento. Pero también hay una revista que tú puedes verla, la revista de viaje que se llama, escaneando este código QR si quieres leer algo. Y no te olvides traer tus propios audífonos para que no molestes a tus vecinos con el contenido que te descargaste.
No me acordaba que había esta música ambiental. Las veces pasadas que he volado, menos no lo noté. Hay música ambiental que va cambiando según el embarque y el desembarque. Hablemos ahora del servicio de comida en JetSmart, que como saben es una low cost, por lo cual este es de pago. Un combo, papas, cola, un chocolate y un sándwich, $11. Entonces tú puedes ir armando tu combo y cuando haces en combo te puedes ahorrar varios dólares según lo que tú vayas incluyendo en el menú. Por ejemplo, un té, $3, una Coca-Cola, $4 y si tú quieres una Pilsener del bar, que sería alcohólico, $6 y así sucesivamente. Inca Cola también $4. Si quieres unas papitas, $4. Entonces todo depende de lo que tú quieras y de tu presupuesto también. Esto es importante, si tú quieres cambiarte de puesto puedes hacerlo durante el vuelo, simplemente pagas el valor que aquí se indica y listo. Está la nueva torre. ¿Cuándo será que empieza su funcionamiento y operación normal? Ya debería faltar poco. Estamos ya mes y un poquito más de que empiece la operación el nuevo aeropuerto.
ciudad de Cusco, en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Hemos aterrizado a las 7 de la mañana con 25 minutos hora local. Otro vuelo más operado a tiempo por JetSmart. No te muevas de tu asiento hasta que el avión se detenga, la señal de abrochar cinturones se apague y la tripulación te lo indique. Ahora sí puedes usar tus equipos electrónicos sin problema. Engage. In both cases, you can place your baggage to the final destination. Thank you. Estamos ya en Cusco, son exactamente 7:38 de la mañana, ya se siente el friecito y algo que me falta siempre cuando llegas a estas ciudades de altura, tanto como Quito, Cusco, un letrerito que diga caminen despacio, tómense las cosas con calma, sería una muy buena recomendación. Vamos ahora a recoger nuestro equipaje para ir cerrando este reporte de vuelo. Algunos datos del vuelo que les quería compartir. Duró exactamente una hora exacta, una hora ni más ni menos, en el avión Alpaca, que es prácticamente nuevito de fábrica, tiene solo semanas desde que está volando en servicio para JetSmart. Zona de arribo y zona de retiro de equipaje, así se ve. Creo que nunca lo había mostrado en un video aquí en el canal. Estoy en los baños aquí en el aeropuerto de Cusco, no hay papel. Me parece pésimo, aeropuerto súper turístico, no hay papel en el baño. Se puede agotar, pero tiene que estar siempre alguien permanentemente revisando esos detallitos muy importantes. Y desde la fría ciudad de Cusco voy cerrando este reporte de vuelo, que espero que les haya gustado, les sirva la información, hayan disfrutado de las tomas. No hubo sol, lamentablemente, el día de hoy, porque ahí el paisaje es aún más impresionante, pero vimos nevados, vimos las montañas, súper verde, súper lindo la aproximación, como siempre. Me encanta llegar a Cusco, esta es mi tercera vez en mi vida que vengo acá, y no deja de sorprenderme. No te olvides seguirme en el canal, darle like al video y comentar qué te parece Cusco, venido acá. Yo voy a estar haciendo una serie de videos turísticos, haciendo algunos recorridos en esta zona, así que te invito a que los veas aquí en el canal de YouTube. No te olvides de suscribirte, como ya les dije, y sígueme en todas mis redes sociales y nos veremos muy pronto en algún otro reporte de vuelo o un aeroreportaje. Nos vemos muy pronto, y créeme que les digo muy pronto, porque este mes de diciembre ha sido súper cargado de información. Chao, chao.